Y entonces lo que yo veo a nivel de comunicación política en la campaña del 2012 y particularmente con la estrategia de Peña es este primer storytelling, ¿no? Obviamente va a ser un storytelling contado con unas incipientes redes sociales, o sea, no había el protagonismo que hoy hay, pero sí había el protagonismo de la televisión, ¿no? De contar esta historia más allá de, sí el spot, pero ¿qué hay detrás del spot? Pues el spot es, como gobernador del Estado de México, pues primero esta relación que va a tener con una actriz de telenovelas, ¿no? Que estaba en el punto más alto de su carrera dentro de las telenovelas, o sea, era un personaje que le sumaba en términos de popularidad y en términos de imagen, y luego la historia que fueron construyendo, ¿no? Tanto como de su relación de pareja, pues, ¿no? Como que se casaron y todo este rollo, entonces estas historias que le encantan a la gente, ¿no? Y que entonces parece que hay esta historia telenovelera detrás. Recordemos que, de acuerdo a los estudios del Gabinete de Comunicación Estrategia y varias casas encuestadoras, no precisamente el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México era de los mejores evaluados, ni las mejores calificaciones en política pública. Veamos delincuencia organizada, seguridad, inversión. El Estado de México, con sus claroscuros, ¿no? Con sus zonas, entonces no se superaron esos niveles. En cuanto a percepción del personaje, Peña Nieto no era de los mejores gobernadores evaluados, sin duda. Pero vámonos un poquito antes, qué es lo que nos permite comprender este fenómeno de Peña Nieto, esta campaña de narrativas, de comunicación, de campaña electoral y de resultados, ¿no? Veamos todavía las estructuras sólidas de poder. Veamos quiénes competían y para qué, ¿no? Entonces veamos un PRD que no tenía candidato, un PRD que se apoderó el personaje del PRD para poder competir. Veamos un PAN, ¿no? Que sabía que no tenía buenas posibilidades de ganar por sí solo. Y precisamente este año 2012, pues va a estar marcado en México por el regreso de ese partido a la presidencia. Y ese es un tema que además va a estar acompañado por otros hitos políticos que ya mencionabas, ¿no? Y que me parece a mí van a marcar la política y los rumbos y tumbos que de repente está dando la política a nivel internacional y a nivel nacional, porque al final van a determinar el contexto geopolítico mundial y también el regreso del PRI con sus aciertos y sus tropiezos en la presidencia de la República en este año 2012, pues van a marcar lo que sería la política mexicana y yo diría para las próximas décadas. Décima tercera estación de este recorrido por el siglo XXI. Narramos 25 los relatos del primer cuarto de siglo. Mi nombre es Alejandro Arroyo. Tengo conmigo a Zach Puertos. Querido Zach, ya estamos justo hoy en este episodio a la mitad del recorrido. ¿Cómo estás? Híjoles, hermano, nuevamente muy contento aquí otra vez. Me ganaste lo que iba a decir. Justo estamos a la mitad, ¿verdad? Pues, Pero digo que esta es una oportunidad de estar a la mitad porque nos invita a hacer unas reflexiones que nos involucran de manera más íntima como sí. ciudadanos y como mexicanos. Ubicar a México en esta mitad me parece muy importante y bueno, que nos des la intro por dónde vamos a ir. Bueno, pues fíjate que como lo hemos comentado y lo comentamos en cada uno de los episodios que tienen favor, nos hace favor la audiencia de escucharnos, cada año tiene una serie de eventos muy importantes, no solo en México, sino a nivel mundial. Y nosotros, bueno, pues elegimos de manera aleatoria aquel evento clave, o por lo menos ese que es un tema pivote que nos lanza hacia la comprensión de lo que hoy, o en este año 2025, tenemos. El 2012, haciendo así como una suerte de recuento, bueno, pues, lo mismo, trajo muchas cosas en ambos lados de la moneda,
desde las Olimpiadas en Londres 2012, cuando México gana por primera vez una medalla de oro en fútbol, que fue, vaya, un verdadero hito, hasta tragedias como la del Costa Concordia en la Toscana del Mediterráneo, la guerra civil en Siria, la lamentable masacre en Connecticut, Estados Unidos, hallazgos científicos como el de la partícula más buscada, el bosón de Higgs, y la apertura del mundo subatómico por un lado, como un gran referente en ese sentido, pero también del otro lado, por ejemplo, el fallecimiento de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, y en contraste, como lo hablamos en el episodio anterior, el Curiosity, que llega en ese 2012 a Marte, pero particularmente en este año, pues como que se reunieron varios momentos de cambio político, de cambios de gobierno en varios lugares del mundo. Por ejemplo, en Rusia se dieron elecciones y regresó Vladimir Putin al poder, ¿no? Los cambios en las cúpulas de Norcorea y China, elecciones en Egipto cuando Mohamed Morsi vence a Hosni Mubarak, ¿no? O elecciones en Francia cuando la izquierda, vía François Hollande, llega al poder ganándole a Nicolás Sarkozy. En Venezuela, un cuarto mandato de Hugo Chávez, que ya para ese momento ya presentaba graves problemas de salud, pero bueno, llegó a su cuarto mandato. En Estados Unidos, nada más y nada menos, la reelección de Barack Obama, y como en México no nos podemos quedar atrás, ¿sí? En México también hubo elecciones, y como para nosotros esta parte es muy relevante, pues vamos a hablar y abordar ese tema, y para ello, queridos, están con nosotros dos personalidades que en lo particular no solo los respeto, los aprecio, sino les agradezco infinitamente que estén con nosotros, porque son particularmente profesionales que conocen muy bien el ámbito político, el ámbito de la comunicación política, el desarrollo político en México. Y como este programa, Narramesta, no es para nada, ni de lejos, misógino, pero tampoco es woke, es demasiado cortés, vamos a presentar primero a ella. Ella es Vivi Mondragón, a quien estoy seguro que es, no solo seguro, es para mí la politóloga más importante de su generación, y a quien le agradezco infinitamente que esté con nosotros. Y también está con nosotros un politólogo de primera línea, a quien sigo de manera permanente, así como a Vivi, en redes, mi maestro Javier Esquivel. Vivi, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Alex, hola Isaac. Pues un gusto aquí estar otra vez comentando estas pues narrativas, estos relatos de este primer cuarto de siglo en un año que a mí me parece que a nivel político, que es lo que a lo que nos has invitado a comentar, pues tiene muchos hitos. Así es, querida Vivi. Y querido Javo, un saludo muy cordial, un abrazo hasta donde estés, y de nueva cuenta, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Siempre es un gusto saludarles y gracias por la invitación a este tema que sin duda nos va a dar oportunidad de entenderlo para poder vislumbrar qué es lo que sigue para los próximos meses, años, en esta coyuntura política tan confusa y revuelta que vivimos aquí en México. Totalmente, totalmente. Pues hermano, pues abramos la conversación, si te parece bien. Adelante, hermano. Viene la primera pregunta. Bueno, más que pregunta, es decir, para tener un poco de contexto, sí es pregunta, desde luego, querido, sí. Por supuesto, va por ahí. Para tener un poco de contexto. Yo quiero, a ver, conocer de ustedes en lo particular, comenzando por Vivi, si me lo permites, Javier. ¿Cómo llega Muchos. México a ese año 2012? Pues mira, el programa pasado al que me invitaste, estuvimos hablando del año 2000 y me quiero regresar a esos relatos que compartíamos, porque una de las cosas que pasó en el año 2000 a nivel político, y lo comentamos ahí, fue precisamente el tema de la alternancia política en México, ¿no? O sea, por primera vez después de 80 años, bueno, 70 y algo, pues, con diferentes nombres, el partido que era hegemónico pierde el poder, el PRI pierde el poder, ¿no? En la presidencia de la República. Eh, y precisamente este año 2012 pues va a estar marcado en México por el regreso de ese partido a la presidencia.
Y ese es un tema que además va a estar acompañado por otros hitos políticos que ya mencionabas, ¿no? Y que me parece a mí van a marcar la política y los rumbos y tumbos que de repente está dando la política a nivel internacional y a nivel nacional, porque al final van a determinar el contexto geopolítico mundial y también el regreso del PRI con sus aciertos y sus tropiezos en la presidencia de la República en este año 2012 pues van a marcar lo que sería la política mexicana y yo diría para las próximas décadas. Entonces, porque gran parte de lo que va a ocurrir después o de lo que estamos viendo que ocurrió después va a tener su origen precisamente en este año en el que se abría una oportunidad, porque otra vez llega, para los que eran priistas, pues se abre la oportunidad de recuperar la confianza de la gente con un personaje muy popular, con una estrategia de comunicación, muy dentro de lo que es esta comunicación del entretenimiento, ¿no? De la comunicación política aparejada al estilo de las telenovelas, ¿no? O sea, eso fue lo que se compró en el 2012, esta historia de amor telenovelesca de un candidato que triunfa en la presidencia, ¿no? Que es Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, a mí me parece que en ese sentido es importante porque lo que pasó después en su sexenio y la forma en la que llega en este 2012 me parece que va a determinar lo que estamos viviendo ahorita y lo que viviremos en las próximas décadas. Empezaría por ahí. Totalmente, totalmente, Vivi. Javo, ¿cómo llega México a ese año 2012 desde tu perspectiva? Bueno, empezábamos a tener una reconstrucción de los partidos y de la composición política después de tener esos cambios de partido en el gobierno, más no en las formas tradicionales de hacer política. Entonces veíamos una composición eh, muy sólida por parte de los que hoy forman la oposición, ¿no? Veíamos una composición tanto de las cámaras, ¿no? Donde PRI todavía tenía cierto peso en la de diputados, el PAN tenía mayoría relativa en el Senado, ¿no? Pero si vemos la composición de los estados, pues vemos un PRI muy sólido con todos los recursos económicos y una estructura todavía muy sólida para ser competitivo en cualquier proceso electoral, ¿no? Y una composición y una alianza no escrita entre PRI y PAN que permitió, ¿no?, construir nuevos escenarios. Y en estos momentos la oposición pues sí estaba desdibujada, ¿no? La oposición que en ese entonces era el PRD, que tenía muy pocos escaños, dos gobernaturas, un MC que apenas empezaba a figurar en el escenario político con un candidato, pero al interior de los partidos, y es donde surge el presente, viene esta división, esta confrontación, esta división que dio paso a un movimiento que hoy es quien gobierna, ¿no? Recordemos que en el PAN, ¿no? ¿Qué pasaba en el PAN? A pesar de tener a un presidente panista, su segundo presidente, pues venía con un montón de claroscuros, ¿no? Entonces venía la división entre el ala fuerte, el ala radical del panismo y los tradicionales, ¿no? Tanto así fue, para no hacerles muy larga la historia, que ustedes recordarán que quien resulta candidata presidencial pues es Josefina Vázquez Mota, no necesariamente, ¿no?, quien el presidente de la República hubiera querido, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo esas confrontaciones? Pues bueno, es la composición del poder que pensaban que iban a llegar. Entonces, ustedes recordarán la historia de cómo se da esta composición de partido en el gobierno, presidente y candidata, pues bueno, el resultado es más que obvio. Pero en el PRI no fue diferente. En el PRI, a pesar de tener este número de gobernadores que apoyaban, sin duda, 19 gobernadores que apoyaban al gobernador del Estado de México para poderlo posicionar, pues también había estas rupturas, estas divisiones, ¿no? Había quien pensaba que tendría que surgir un presidente sólido y fuerte, independientemente de Peña Nieto, ¿no? Entonces veíamos a los exgobernadores que alzaban la mano, pero que finalmente la base dura, ¿no?, la base económica del partido en ese entonces, pues decidió que fuera el de Tlacomulco, ¿no?
Entonces, por eso se dieron esas divisiones. Y ya viene la parte de la historia posterior, ¿no? La mitad de 2012, que es la parte de las campañas. Pero antes llegamos, en la primera mitad del año, sí, partidos muy divididos en lo interno, ¿no? Haciendo esta reconfiguración de bloques, tratando de paliar lo que se les avecinaba, ¿no? Un movimiento ahí que quería resurgir y un PRD pues prácticamente agónico, empezaba su agonía. Eso es en lo político. Y a nivel internacional, muchas presiones hacia México, sin duda, ¿no? Estos tipos de cambio fluctuantes en ese sexenio, en ese año precisamente, llegamos a cotizar el dólar arriba de los 20 pesos, ¿no? Pues venían muchas presiones, muchos extremos. En materia de comunicación de gobierno, el presidente Calderón pues venía con muchos claroscuros, ¿no? Su fallida guerra contra el narco, con muy bajos niveles de credibilidad y de confianza, sobre todo en el extranjero, no internamente, ¿no? Porque a pesar de que tenía todavía gobiernos que le mantenían la solidez para poder tener una base sólida, pues contaba solamente con 8 gobernadores en ese entonces, ¿no? Y un número importante de senadores. Pues le hacían estos equilibrios políticamente en el país. Yo quisiera preguntarles algo, aprovechando ahorita esta experiencia que tienen en su disciplina. ¿Qué tanto fue afectado México en este cambio, donde vuelve el PRI, pero desde el punto de vista internacional? ¿Hubo alguna cuestión que presionara, que empujara este cambio? ¿O fue un asunto meramente local de contrastes, de una especie de reivindicación por parte del partido que se había ido tan solo un rato y vuelve? ¿Qué opinan? Vivi, si gustas. Bueno, yo pienso que a nivel internacional sí va a haber una reconfiguración. Me parece que la reelección de Barack Obama siempre hay una dependencia mutua, pero con mayor influencia hacia nuestro país de lo que pasa en la política norteamericana, ¿no? Me parece que lo que estamos viendo hoy como que también lo revela un poco, pero sí hay esas presiones. Sin embargo, me parece que la nueva llegada del PRI a la presidencia este, el hecho de que haya recuperado la presidencia responde también a otros factores que, que son muy interesantes más allá de las presiones externas, sobre las formas en las que se ejercía el poder, ¿no? Si nosotros pensamos en los clásicos que nos hablaban de cómo era el sistema político mexicano, por ejemplo, en aquel ensayo de Daniel Cosío Villegas, donde dice, bueno, pues el sistema tiene dos pilares, ¿no? Uno es un partido oficial, y el otro es una presidencia fuerte. Cuando pensamos la razón por la cual el PRI no desaparece después de que pierde la presidencia en el 2000, ¿por qué no desaparece? ¿Por qué ese PRI, digamos, tiene la oportunidad con diversas estrategias de recuperar el poder en ese momento? Exacto. Pues porque al final de cuentas el otro pilar prácticamente estaba intacto. Es decir, sí, habían perdido la presidencia, que era uno de sus pilares, pero el otro, que es un partido hegemónico, pero más que la hegemonía, y obviamente una hegemonía que ya lo decía Javier, en el tema de, a ver, pues tenían un montón de gobernadores que todavía tenían poder territorial, tenían recursos económicos a nivel territorial, y esto les permitía tener una base para la recuperación. Este, pero yo me iría más al fondo y que creo que es algo que seguimos viendo. Y es el hecho de que este partido oficial generó durante esos 80 años una cultura política priista que prácticamente permeaba hasta el lugar más recóndito del país. Es decir, El esta regidor base, más humilde del poblado más alejado, sí, había exacto, una manera de hacer y de pensar la hacer política, ¿no? política, Ujú. exactamente. Entonces, todo ese sistema
digamos, o ese régimen, porque en realidad es el régimen, Régimen, pero que claro. estaba permeado hasta la célula más pequeñita partidista que había en este país. O sea, las formas de hacer política, las reglas no escritas para la transmisión del poder, pongamos ejemplos muy claros, pues con quién que tenías que quedar bien, con quién te tenías que cuadrar, o sea, todos esos entendidos estaban introyectados en todo aquel que se dijera priista. Entonces, hay una cultura política priista y que yo, ya sabes que me gusta andar provocando, Alex. Entonces, Venga, venga, venga. pues, Provócale. Al fin dejaría, aquí está Javier. dejaría mi primera provocación del día, Venga, venga, y aquí porque alguna pimponeamos. vez Perfecto. en Ajá. clase me preguntaban algunos alumnos, oiga, maestra, ¿y usted cree que el PRI va a desaparecer? Y lo traigo a colación porque es precisamente la razón por la cual el PRI regresa en el 2012 al poder. Y es que esa cultura política que está en el ADN de cada priista del territorio, pues es que no se queda nada más en el PRI. Yo les decía Es a de mis producto alumnos, de exportación. exactamente. Ya no sé a lo mejor, si se transmite por ósmosis, no lo sé, no lo sé, pero el tema es que de alguna manera cada priista reproduce esas formas y las reproduce dentro y fuera del PRI. Es decir, tenemos un sistema de partidos o se generó un sistema de partidos al amparo de esa cultura política priista. Entonces, pues el PRI en algún momento podría perder el registro como un partido, no sé, en el futuro. Pienso que eso es posible. Eh, ¿Qué tan probable sea? No lo sé, pero no lo veo muy probable. Creo que se puede quedar con un partido chiquito eventualmente, si no atina a hacer lo que tiene que hacer. Pero una de las cosas que no va a desaparecer de nuestro sistema de partidos es esa cultura política priista que se le hereda el PRI pues a los partidos. Si pensamos en el sistema de partidos, incluso el del 2012, pues bueno, hay unos que son herederos de esa cultura porque Sí, sí, sí. son escisiones de ese partido. O sea, se enojaron, se salieron, se fueron, formaron otro partido. Y luego los que estaban allá adentro se volvieron a pelear, se enojaron con los otros y a su vez formaron otro partido. Pero toda esa cultura que se reproduce hasta la célula más ínfima del sistema del partido, se traslapa a otros partidos. Y si ustedes piensan en el partido que sea de estos que son herederos del PRI. Y luego me dirían, bueno, pero pues hay otros, ¿no? Pues está el PAN que siempre fue oposición. Bueno, la coyuntura lo ha llevado después de este 2012 a tener, primero yo diría, en ese sexenio, en el Pacto por México, o sea, fueron aliados o sea, de una estrategia política de construcción de consensos de Peña, ¿no? En donde, pues esos enemigos, ¿no? Del priismo, pues terminan siendo aliados, en cierto sentido. Y luego ya electoralmente, pues ahí yo diría que todo el sistema de partidos está permeado de esta cultura política. Entonces, eventualmente el PRI podría desaparecer, no lo sé, puede ser que sí, que pierda el registro en algún momento, pero esa cultura política priista que permea en todo el sistema de partidos de este país está ahí. O sea, creo que por eso regresó en el 2012. Hay un tema de cultura política y no sé, Javier, hacia dónde pudiera apuntar una reflexión que nos hicieras favor de compartir, que muy probablemente también tenga que ver con algo que el panismo no logró condensar en esta oportunidad que tuvo de 12 años, porque si bien recordamos el primer sexenio de Fox, más bien el sexenio de Fox panista desde la perspectiva de la etiqueta, no así desde la perspectiva de la repercusión o del impacto partidista que no se dio sino hasta con Felipe Calderón, eh, esa oportunidad que tuvieron no la supieron aprovechar, lo mencionamos en el episodio año 2010, muy probablemente la manera en como el panismo toma el poder en el año 2000, del 2000 al 2012, si queremos hacer ese espectro a lo largo del tiempo, pues
administraron lo que para ellos ya era hacia dónde apuntaba su lógica de gobierno. Es decir, incluso lo mencionó aquí uno de nuestros invitados, para Castillo Peraza, esta perspectiva salinista, sedillista, era un triunfo cultural para ellos y no hicieron gran cosa para modificar. Sin embargo, este año 2012 es esto que menciona Vive como cultura política, Javier, también tiene que ver con un tema de oficio político, ¿no? Salvo tu mejor opinión, ¿cómo verías esta parte del oficio político priista que tuvo una verdadera sacudida en el 2000, que todavía en el 2006 con Roberto Madrazo, candidato presidencial, le fue muy compleja, pero que logró irse reconstituyendo a grado tal que llega al 2012 en condiciones distintas? Tú que estabas, y sigues, bueno, pero estabas más en el ajo en ese momento, ¿cómo viste este proceso? El oficio político, la cultura política, la restitución del PRI para llegar hacia esta narrativa, el nuevo PRI. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, vamos por partes. Primero, para cerrar la pregunta que vino hacia Isaac, a nivel internacional de este año 2012, pues bueno, recordemos que estaba todo el tema de la reforma energética. Había esta presión de México por ser más transparente, más abierto y modernizar todas aquellas estructuras que precisamente, como bien apuntas, Alex, el PAN en sus 12 años no pudo capitalizar, a pesar de mantener el poder ejecutivo solamente, ojo, de mantener el ejecutivo, que no pudo transformar. Y pues sí, llega Peña después de esa mitad de año con sus reformas estructurales, ¿no? Que logra precisamente con esta cultura política de sumar esfuerzos y de crear mayorías y de hacer posible lo imposible, ¿no? A través de la política, pues logra un gran acuerdo, ¿no? El gran pacto por México, que ustedes recordarán que fue aplaudido a nivel internacional por lograr, sobre todo la reforma energética, ¿no? Abrir la participación de petróleos mexicanos y de todo el sector energético a la inversión extranjera. Entonces, obviamente, a nivel internacional, ¿qué pasa? La imagen de México se potencializa a gran escala, ¿no? Entonces, México en ese entonces es visto como un actor, ¿no?, preponderante, pero con una gran responsabilidad global, y es aplaudido. Entonces, recordaremos incluso las revistas, ¿no?, las revistas propagandísticas que ponían a Peña Nieto con este título de Saving México, salvando a México, ¿no? A México y salía Peña Nieto. Y entonces nos fue muy bien en ese periodo en materia de imagen internacional del país, ¿no? Para estos grandes logros. Pero todo esto tiene a colación a lo que bien apuntas, Alex. ¿Cómo es esta transformación que se fue dando en estos 12 años para poderlo hacer? Uno es, si bien se engolosinó, por decirlo así, el PAN, no tuvo esa capacidad de construir estructuras sólidas en 12 años que le permitiera aumentar de sus 8 gubernaturas para arriba, ¿no? Sí eran pesos y contrapesos, pero no creció lo suficiente. ¿Por qué? Porque vino todo un tema natural, ¿no? Ya decían los clásicos, ¿no? De que cuando llega uno al poder se pierde la dimensión y empieza a hacer varias cosas. Entonces México también no creció, no superó sus límites en materia de transparencia, rendición de cuentas y de su percepción de corrupción. Con esto quiero decirlo todo durante ese sexenio, ¿no? A pesar de que se hacían en estrategias de comunicación para paliarlo, pues no, de los resultados tan evidentes, ¿no? Hay varios libros que hablan que en la campaña no fue tanto de manos limpias, sino de manos sucias, ¿no? Entonces viene toda esa parafernalia que obviamente a cualquier partido, vemos que cuando llegan hasta estadios de control de finanzas públicas, la tentación de la corrupción es mayúscula. Lo vemos ahora, sí, lo vemos con Peña Nieto, sí, lo vimos con el PAN, sí, y así podemos ir analizando cada uno de sus sexenios. Pues parte de lo que bien comentamos, parte de la cultura política, también priista, ¿no? Entonces son vicios y virtudes heredadas a lo largo del tiempo en estos últimos años. Fíjate, hermano, que lo mencionó esta Vivi,
Y me parece muy relevante desde también la perspectiva, desde luego narrativa, de la historia que contó eh, Peña Nieto en el año 2012, de cómo fue construyendo una imagen política, ¿no? Una imagen en la que, en una secuencia de un asunto aspiracionista, de cómo se le fueron agregando una serie de atributos, la propia imagen de él en términos de figura. eh, Tú has sido muy puntual cuando hablamos de los liderazgos políticos y de lo que la gente en un eventual caso quiere tener, quiere comprar, quiere observar en un Peña Nieto que llega, si bien recuerdo, a la presidencia de la República de 46 años de edad, pero no vaya, ya llevaba más de 7 en en las primeras planas, porque hay que recordar que el Estado de México, por mucho que sea una gobernatura, sea muy local, es crucial, le llaman el laboratorio previo a ¿no? de la elección presidencial, precisamente porque se da esa elección un año antes de la presidencial, por sus características, desde luego, socioeconómicas. El Estado de México es crucial. Llega un sujeto con una unas características que no sé cómo lo vean ustedes, querida Vivi, querido Javier. En términos narrativos, la imagen pública, la imagen de Peña Nieto versus, ¿sí? Esto que apuntabas, Javier, algo que no logró plantear o resolver bien Acción Nacional y toda esta guerra del narco. Una seamos francos, mala candidata que tuvo Acción Nacional, por mucho que apostaran al tema de género, ¿no? Es decir, ay, mujer, seguramente va a tener ciertas ventajas, que en honor a la verdad, a la distancia, vaya, se les cayó. Andrés Manuel, que al día de hoy sigue siendo que también esa se la robaron, la verdad es que da más risa que otra cosa, por lo menos en el año 2012, 2006 es otro boleto. Y luego la figura de Gabriel Cuadri, ¿no? Nueva Alianza, que parecía como disruptora un poco, pero que la verdad sí le jaló a Nueva Alianza cierto tipo de convocatoria electoral, pero la verdad es que Peña Nieto la rompió. ¿Cuáles verían ustedes que son las características de imagen pública, imagen particular, narrativa, de Enrique Peña Nieto como una suerte de lección, si lo queremos ver así, para nuestra audiencia? A ver, Vivi, ¿nos darías por favor ahí alguna suerte como de luces al respecto? Pues mira, yo veo tres elementos Ujú, en esta estrategia política y de comunicación. El primer elemento, yo lo seguiría anclando a la cultura política priista, ¿no? Que yo más bien ya la traspolaría y diría, pues hay muchos elementos de la cultura política priista que forman parte de la cultura política mexicana, ¿no? Esta idea de cómo se le fueron disciplinando, ¿no? Los diferentes actores políticos locales, ¿no? Pues, es un poco como de oler dónde está el poder y ver en dónde entonces tienen que disciplinarse o dónde está la posibilidad de acceso al poder. Me parece que ese es un primer elemento en términos de operación política. En términos de comunicación política, hay un viraje muy interesante, porque hay un viraje hacia el storytelling. Me parece que Peña Nieto es el primero que cuenta un storytelling, obviamente en sus dimensiones del año 2012, porque en las campañas previas no habíamos visto ese storytelling del personaje, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en una campaña disruptiva como la del año 2000, que fue la de Vicente Fox, pues Vicente Fox no trae ese storytelling. Vicente Fox trae un conjunto digamos, de tesis disruptivas, ¿no? De sacar al PRI de los pinos, esta imagen del vaquero bravucón, o sea, sí, pero no hay una historia detrás, ¿no? No hay esta narración de cuál va a ser el final feliz que vamos a encontrar, ¿no? O sea, y en el caso de las campañas del 2006, tampoco vemos ese elemento, vemos unas campañas más incentivando el miedo, por ejemplo, ¿no? Que una expectativa de ilusión, de proyección, de expectativa,
¿no? Fue una campaña más de activar ese sentimiento entre la gente, con este rollo, ¿no? De López Obrador es un peligro para México. Y entonces lo que yo veo a nivel de comunicación política en la campaña del 2012 y particularmente con la estrategia de Peña es este primer storytelling, ¿no? Obviamente va a ser un storytelling contado con unas incipientes redes sociales, o sea, no había el protagonismo que hoy hay, pero sí había el protagonismo de la televisión, ¿no? De contar esta historia más allá de, sí el spot, pero ¿qué hay detrás del spot? Pues el spot es, como gobernador del Estado de México, pues primero esta relación que va a tener con una actriz de telenovelas, ¿no? Que estaba en el punto más alto de su carrera dentro de las telenovelas, o sea, era un personaje que le sumaba en términos de popularidad y en términos de imagen. Y luego la historia que fueron construyendo, ¿no? Tanto como de su relación de pareja, pues, ¿no? Como que se casaron y todo este rollo. Entonces, estas historias que le encantan a la gente, ¿no? Y que entonces parece que hay esta historia telenovelera detrás. Em, Creo que ese es otro elemento muy importante. Y entonces veía uno en la campaña cómo eh, Peña era un personaje muy popular, ¿no? Un personaje en donde la gente se comportaba de manera muy parecida a cuando ve a su artista favorito y que lo quiere abrazar, apapachar y le tenían hasta canciones ahí las señoras, ¿no? De Peña Nieto Bombón, Te quiero en mi colchón y no sé cuánta cosa, por este tema que despertaba ese tipo de emociones en la ciudadanía, más basados en un asunto de un storytelling para construir esa figura más aparejada a este tema de la historia telenovelesca, ¿no? Que era un poquito como ese ámbito, pero me parece que es la inauguración en la política mexicana, obviamente, ¿no? Si habláramos de otros países tendríamos Claro. otra registro de años, pero me parece que ahí se inaugura. Y fue un elemento muy efectivo, ¿no? Y fue un elemento dentro de la campaña, junto con la otra parte, muy que le funcionó. Y el tercer elemento que yo vería, pues es obviamente cuenta la estrategia de los otros, ¿no? Y la estrategia de los otros estaba en otros canales. Me parece que la candidatura de Josefina Vázquez Mota llega un poco es como triunfar con la derrota, o sea, era una derrota para el partido y para todo, para el escenario de competencia que tenía que haber. Y en el caso de López Obrador, pues va a ser, no tendrá los elementos para competir con esta narrativa, ¿no? O sea, hablando de narrativas, Sí, en sí. ese momento no tendrá los elementos para competir con otra narrativa, pero y obviamente eso será su insumo para la narrativa posterior, de la que seguramente hablaremos en otro momento. Entonces, yo vería esos tres factores que en materia de comunicación y de operación política, pues significaron o dieron la posibilidad de que el PRI regresara al poder con un personaje como Enrique Peña Nieto. Javier, Bueno, podemos dividirlo en diferentes etapas, ¿no? Antes de la campaña y ya la campaña que viene a Vivi. Recordemos que de acuerdo a los estudios del Gabinete de Comunicación Estrategia y varias casas encuestadoras, no precisamente el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México era de los mejores evaluados, ni las mejores calificaciones en política pública. Veamos delincuencia organizada, seguridad, inversión. El Estado de México, con sus claroscuros, ¿no? Con sus zonas, entonces no se superaron esos niveles. En cuanto a percepción del personaje, Peña Nieto no era de los mejores gobernadores a evaluar, sin duda. Pero vámonos un poquito antes, qué es lo que nos permite comprender este fenómeno de Peña Nieto, esta campaña de narrativas, de comunicación, de campaña electoral y de resultados.
¿no? Veamos todavía las estructuras sólidas de poder. Veamos quiénes competían y para qué, ¿no? Entonces veamos un PRD que no tenía candidato, un PRD que se apoderó el personaje del PRD para poder competir. Vemos un PAN, ¿no? Que sabía que no tenía buenas posibilidades de ganar por sí solo, que necesitaba hacer este tipo de acuerdos. No hay bibliografía, no hay documentación que me permite, pero no lo tengo duda, que hubo ese pacto, ¿no? Ya después hubieron varios libros ahí que dijeron que el pacto secreto, el amaciato, etcétera, etcétera, ¿no? Que demuestran que sí hubo esta estructura, ¿no? La propia elección de la candidata presidencial del PAN, el dejarla sola en los últimos minutos, ¿quién nos recordará esa campaña, ese cierre de campaña en el Estadio Azul? Yeah. Varias cosas, ¿no? Pero, ¿qué necesitaba en ese entonces la clase política para ser competitiva por bloques? Pues sin duda un gran acuerdo entre los gobernadores. Pero ¿quién decidía o quién decidió? Pues decidió quién tenía el dinero, ¿no? ¿Quién tenía el dinero en ese entonces? ¿La presidencia de la República para poder competir sin candidato? ¿O toda una estructura muy bien aceitada, ¿no? De más de 18 estados, 19 estados, de una estructura sólida, la mayoría de la Cámara de Diputados, para poder poner un candidato presidencial? A ver, Entonces, perdón, llega una estructura de comunicación que era muy endeble, la comunicación de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, con una narrativa de compromisos, ¿no? Recuerden que se transformó en la campaña, era compromisos, ¿no? Que su compromiso era, pero recordemos también, ¿qué traía Peña bajo el colchón o en el closet? La muerte de su esposa. Claro. ¿No? Entonces traía varios negativos, traía la presencia de grupos de delincuencia organizada muy fuertes en el Estado de México. No dejemos de pasar por alto el caso de la niña Paulé, del tema de Whisky Lucan, el tema de cuál era el nodo principal de la delincuencia organizada. La Barbie, el Apache, varias narrativas de comunicación de PGR en ese entonces, que estaban ahí en el Estado de México. Entonces, si se ponen todas las piezas en el ajedrez en el tablero, pues el resultado era obvio. ¿Quién era el gobernador? De los priistas, ¿no? El menos malo. El menos malo era Enrique Peña Nieto. Porque veamos quiénes estaban, quiénes son los que lo impulsaron. Si revisemos la lista de gobernadores priistas del 2012, pues vemos quiénes son y cómo son y qué representaban. ¿Quién nos recuerda esa famosa foto de Enrique Peña Nieto pasando por Los Pinos con todos los gobernadores, ¿no? Estaba Osorio Chong. Es un meme incluso, si lo googleamos va a salir. Entonces, pues era Enrique, ¿no? Enrique Peña Nieto. Obviamente, sí, toda una estrategia que ya muy bien ilustró Viviana, de cómo se fueron dando las cosas, pero ya esa es la segunda historia, ¿no? Es muy rica, es un punto de estudio sin duda, ¿no? No es un segundo punto, pero no por ello el menos importante. Son a la par. Pero si no perdamos el foco de dónde estábamos. ¿Quién podía competir contra un candidato del PRD que fuera diferente? Pues Enrique, más joven, ¿no? Guapo, ¿no? Ya hay varios autores que describen, ¿no? El tipo de personalidad para poderlo hacer. Pero aún así, amigos, amigas, no olvidemos el resultado de una campaña presidencial, ¿no? Andrés Manuel pierde la campaña con un 31.64%. Con PRD, marca de gobierno PRD. Bueno, sí, tenía marca de gobierno porque pues, tenía ahí 4 gobernaturas en ese entonces, ¿no? Sí, sí. Y Enrique, ¿con cuánto gana? Con 38.15. O sea, nada, ¿no? Entonces, esos son los puntos que hay que poner. Ya si analizamos ya la construcción del personaje en materia de comunicación de gobierno, de cómo se transforma el compromisos en México a compromisos de campaña, ¿no? Para poderlo hacer. Y ya en gobierno ya se olvidan los compromisos hasta el final del sexenio, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. gana la presidencia y entra el transformar a México, ¿no? Ojo, transformar a México. O sea,
La cuarta transformación no ha inventado nada, ni tampoco bienestar, ¿no? El bienestar para tu familia de Cedillo tampoco ha inventado mucho, ¿no? Pero bueno, en cuanto a comunicación y narrativas, de compromisos del Estado de México a compromisos de campaña. Te lo firmo, te lo cumplo, decía, ¿no? Y veíamos a Enrique Peña Nieto con notario y firmando en todos los, durante la campaña. Llega a la presidencia, se olvida de los compromisos y entra a Sí, sí. transformar a México, ¿no? Mover a México era el mito de gobierno. Ya hasta el final, ya cuando lo apalearon, cuando tenía 10% de aprobación ciudadana, que nada más era su grupo minúsculo, volvió a los compromisos para poder cerrar todo el tema. Pero esa es la construcción de cómo es la gran película, a mi punto de ver, las cosas de cómo se sucedió todo esto. Yo veo con ganas a Vivi de decir algo. Yo te veo ahí, vaya, no porque difieran, sino porque ustedes tocan ahorita dos momentos clave. El origen, como bien plantea Javier, cómo venía este contexto, y tú, Vivi, ya cómo se presenta con esto que muy bien apuntas, de un primer, por llamarlo de alguna manera, storytelling político en una campaña presidencial. Pero de esto que apunta Javo, Vivi, ¿algún comentario? Pues a ver, precisamente hago la reflexión de esta inauguración de una manera de hacer una campaña electoral presidencial, porque hay muchos puntos en los que coincido con Javo en el sentido de, a ver, si era la figura más potente, ¿no? Hacia enfilarse hacia la campaña, en el caso de Peña Nieto, en términos de resultados, en términos de evaluación de su política pública. Digo, yo soy del Estado de México y por ejemplo, una de las críticas como habitante del Estado de México permanente, o sea, y permanente es, me parece que desde siempre, yo soy del oriente del Estado, o sea, hay un oriente abandonado, ¿no? Ujú. Incluso nosotros como del oriente, pues a veces vemos a la gente de la capital, de una manera distinta, ¿no? Porque sentimos que ellos mismos nos ven distintos a nosotros, o sea, con cierto aire de superioridad. Y eso tal vez esté anclado en estos hitos, ¿no? El grupo Atlacomulco, los grandes operadores políticos, un prismo que en el Estado de México funcionaba como relojito, es decir, una serie de cosas que no necesariamente le presentan el mejor escenario al PRI, ¿no? Al candidato que construyó su estrategia para ser el candidato del PRI, porque había otros tiradores, ¿no? Y luego el proceso de descomposición posterior, bueno, pues ese creo que tendremos oportunidad de hablar de eso, pero precisamente por eso es que me llama más, por eso es que llama mucho la atención esta estrategia de comunicación, porque pareciera que no es el mejor escenario en el que llega a ser candidato, no es el mejor escenario, los mejores precedentes, los que van acompañando su campaña, ¿no? Eh, Sin embargo, va a ser una campaña que en medio de todas esas precedentes no necesariamente positivos, los casos que ya mencionaba Javo, y combinado con la otra parte, por eso decía yo, pues el adversario también cuenta, o sea, pues Ujú. no tuvo, pues, vaya, no tuvo gran pleito, pues, ¿no? O sea, no tuvo así como campañas muy exitosas del otro lado, y la suya me parece que es algo que yo sí lo dejo como registrado de manera testimonial, porque, porque revirtió. Y más allá de con cuánto ganó, el tema es ganó. Es decir, en un contexto como el del 2012, esa estrategia de comunicación junto con otra estrategia de operación política, porque tampoco hablaremos obviamente de que todo es comunicación, creo que los Sí, sí. politólogos no vemos solamente esa parte. eh, ya Javo mencionaba algunas cosas de esa operación política, yo misma veo otras al interior del propio partido de cómo fueron funcionando, cómo se fueron alineando y disciplinando. Pues me parece esto, ¿no? Que fue efectiva, que fue funcional, pero además creo que generó precedentes. Este primer storytelling, ¿no? Yo pienso en algunas otras parejas mediáticas, ¿no? Quizá hoy en las redes sociales,
que de alguna manera lo siguen replicando, pero con otros formatos y con otras, con narrativas que tienen sus variaciones y a lo mejor no necesariamente a través de la televisión, ¿no? No necesariamente en el formato de telenovela, pero sí en un formato que es el que consume la gente de manera cotidiana hoy en sus teléfonos. En aquel entonces, pues era a través de la tele, ¿no? Entonces, me parece interesante esta parte porque sí creo que juega un papel, si no es el único factor y no es el definitorio, juega un papel importante, incluso para revertir estas cosas que decía Javier, ¿no? Este, todos los actores políticos siempre tienen claroscuros y por supuesto que la figura de Enrique Peña Nieto, la de la gente que lo acompañaba, la del gabinete y todo lo que pasó después, tiene esos claroscuros y llega un momento del sexenio en el que son más oscuros que claros, ¿no? Esa es una realidad y esa es la razón por la que también salen del poder después. A propósito, Vivi, de esta salida del poder, bueno, con las intervenciones, hermano, que hemos tenido, las palabras que nos han ofrecido nuestros invitados, quedan muchas vetas, muchas vías por recorrer después, pero ahorita con lo que dice, ya con la pérdida del poder de un político, y como empezó tu pregunta acerca de la imagen de Peña Nieto, cómo se fue construyendo, con lo que nos han aportado ahorita, indudablemente una pregunta para el 2018 va a ser, ¿qué pasó de esa imagen? ¿Qué pasó de esa historia? ¿Qué pasó de esa narrativa? Porque pienso que si bien la van construyendo, como pueden, al mismo tiempo van generando su contraparte, su antítesis. Y la antítesis de Peña Nieto, pues es muy clara con López Obrador. Son dos personajes bien distintos a nivel de la imagen. Yo así lo percibo. Y no sé si quieras agregar algo, hermano, o ir cerrando. Oh, me parece muy puntual que en efecto, o sea, vaya, así para adelantar y de bote pronto, vaya, justamente el cierre o transcurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que ocurrió hoy lo estamos viviendo, ¿no? O sea, todas las repercusiones en ese sentido, que ya nos tocará aterrizar de manera puntual aquí en este espacio. Yo lo único que nada les pediría a nuestros invitados, a mi maestro Javier, a mi maestra Vivi, es una reflexión final de este año 2012, año muy importante en términos de punto de quiebre de dos momentos del 2000 al 2002 y luego de lo que vino de ese año para acá. Yo sé que nos han puesto sobre la mesa aspectos verdaderamente clave e interesantes que desde luego les agradecemos mucho, pero si hubiera algo con qué quedarnos al final de este año, ¿qué nos dirías, querido Javier, para cerrar? Bueno, yo para cerrar el tema del 2012 les diría que no perdamos de vista, ¿no? El antes y el después, ¿no? Yo insisto mucho en el dato duro, ¿no? Peña Nieto sí gana con una campaña de comunicación, pero por un margen muy poco, ¿no? Los que nos dedicamos a hacer campañas políticas, pues sí, la meta es ganar, pero ganar cómo, ¿no? Para poder hacer una gobernanza más eficaz. No gana con esa solvencia como la que gana Andrés Manuel. Revisemos los números, ¿no? Peña sí suma votos cerca de 1.200.000, 1.500.000 en el Estado de México, pero Andrés Manuel pierde apenas el Estado de México por 300.000, 400.000 votos. Ojo, a pesar de la gran campaña adelantada de Peña Nieto, a pesar de toda la mercadotecnia política, la participación de la televisión, quinto y sexto año de Peña Nieto, pues ya en campaña, con actrices haciendo promocionales y de gobierno, ¿no? A pesar de los pesares, gana Estado de México por un margen muy pequeño, ¿no? Pero Esto, ojo, la sí. mediatización, perdón, Alex, la mediatización de esta campaña que nos comenta aquí en la mesa Vivi, pues tuviera un gran impacto, ¿no? Si hubiera sido tan eficaz como se presume en la Ciudad de México, ¿no? Donde tenemos la gran beta de votos electorales. Peña Nieto no gana en la Ciudad de México, la gana Andrés Manuel, ¿no? Entonces, a pesar de la gran mediatización, no se logra.
Entonces, ¿por El qué? paréntesis que yo quería hacer, querido Sí. Javier, es esto que apuntas es crucial. Lo habrá leído muy bien ahí Peña Nieto, justo precisamente para, en términos concretos de materia de política pública, convocar al Pacto por México y decir, a ver, ya esto, por mucho que haya esto, que muy bien apunta Vivi, ¿sí? de un storytelling, de una Claro. narrativa, de una historia para cómo posicionar, pero en términos de operación político-territorial, esto que tú apuntas es crucial. ¿Lo habrá entendido Peña Nieto de manera tal para generar esto del Pacto por México que viene el Sí, año sí, siguiente? por supuesto, porque el Pacto por México no fue una construcción individual del Ejecutivo, sino fue una construcción de estructuras políticas a gran nivel, ¿no? Se sumió el PRD, se sumó el PAN, se sumaron todos para poderlo hacer, ¿no? Porque se requería poder hacer estas alianzas para poder avanzar, ¿no? Obviamente, pues es la inteligencia política de sobrevivencia para poderlo hacer. En el equipo de Peña Nieto lo entendieron también, ¿no? Que empezaron a generar una serie de alianzas y de construcciones con todos los actores políticos para poderlo paliar, ¿no? Peña Nieto sí gana la presidencia con este margen, pero es un margen de 7 puntos porcentuales, que hace que la comunicación de gobierno tuviera que ser muy sólida para poderlo hacer. Y ahí es cuando entramos con el tema. Ante 7 puntos, con una presidencia no tan sólida en cámaras, en gobiernos estatales, y una figura caudillista que venía apuntando muy fuerte desde años atrás, pues bueno, la figura presidencial, ojo, presidencial, no del gobierno, presidencial, era muy endeble, de cristal, que con cualquier cosa se podría romper. Y se rompió por muchos sucesos, que a lo mejor los narramos ahorita. Podría numerar 10, pero era muy fácil, era muy fácil. Pues vale, Javier. Y obviamente el caudillo del sur pues lo supo capitalizar perfectamente. Por eso es mi anotación. Para entender la construcción, el auge y el cenit y el declive del 2012, hay que ver los números. Gracias, querido Javier. Vivi, una reflexión final. Yo me quedaría con este tema de que a nivel de narrativas, o sea, hablando de, pues de lo que se trata este podcast, ¿no? O sea, cuáles son los cuentos que nos estamos contando, las historias que nos estamos contando. A mí me parece que el 2012 hay un tema que no mencionaste en tu introducción, y es Ajá. que había una profecía maya de que en el Claro, el 2000 mayanismo, por supuesto, el del, iba a creo, acabar 21 el de mundo. diciembre, ¿no? Del 2012, ¿no? Exactamente. Cierto, totalmente cierto. Y eso no ocurrió. Ajá, Pero entonces, bueno, en estas interpretaciones narrativas cierto, de los cierto. nuevos comienzos, ¿no? O sea, de los nuevos comienzos, a mí me parece que este año 2012, en términos de narrativas, lo que empezamos a ver a nivel político es el inicio de dos vertientes de la narrativa. Ujú. Dos vertientes que van a estar compitiendo durante todo el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Del 2012 al 18. Una narrativa aspiracionista, que eso era su narrativa de Peña, o sea, colocar a México en el mundo, ¿no? Pero esa narrativa estaba alejada de otras narrativas que tendrían que haberse desarrollado, pienso yo, a nivel, a nivel de tierra, ¿no? O sea, a nivel de lo que estaba pasando en el día a día de la vida cotidiana de la gente. Y precisamente el olvido o no sé si se olvido, pero como que la falta de protagonismo de una narrativa a ese nivel, o de que no permeara esta narrativa aspiracionista en toda la gente, fue lo que permitió que se desarrollara la otra narrativa, que es la narrativa de la esperanza, la narrativa del combate a la desigualdad, ¿no? Y esta narrativa de combate a la corrupción que bien mencionaba Javier. Entonces, a mí me parece muy importante porque ahí van a empezar a desarrollarse estas dos narrativas que me parece que siguen vigentes y que sin duda a la vuelta de los 6 años la otra narrativa triunfó, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante a nivel de narración. Creo que el año 2012 es un parteaguas para estas dos versiones de la historia y que bueno, pues las versiones
yo lo diría de esta manera, ¿no? La historia la cuentan los vencedores. Entonces, hoy estamos viendo una narrativa que que empezó a consolidarse desde este año 2012 y que la vemos, pues, como muy sólida a nivel de narración, ¿no? Muy sólida a nivel de narración. Pero Perfecto. Y bueno, volvemos ahí pues, a un hermano, tema bien importante. adelante, adelante, ¿Cómo Javier. pierden la oportunidad los gobiernos, ¿no? ¿Cómo pierden esa gran oportunidad de construir todo un andamiaje que les permita no solamente el ejercicio, sino la permanencia en el poder, ¿no? Y eso lo ha hecho muy bien Morena, ¿no? Tanto que repitió con mejores números. Y vemos, por ejemplo, el PRI antes del año 2000, ¿no? Con mayoría de Cámara de Diputados, mayoría de Senado, ¿no? Con la estructura, el dinero para poderlo hacer, perdió por tema de narrativas, ¿no? Un hartazgo de 70 años, Vicente Fox que llega a la presidencia con una narrativa diferente que le permite ganar con muy buenos números, ¿no? Pero pierde ahí y el PAN 12 años que tuvo para poderlo hacer, se pierde totalmente en el vacío. El PRI llega con toda esta estructura, con esta experiencia, ¿no? Eh, pero son los relevos generacionales que hacen estragos en todo esto, ¿no? Veamos la edad de los gobernadores priistas en el 2012, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo ahora, ¿no? Con los Pero es una morenistas. narrativa que perdió y que yo pienso sigue Por- perdiendo, sí, y sigue pero perdiendo en la lógica de que no se reinvente a nivel de no, relato, ¿no? O no, sea, pero ¿cuál es el relato que dicen ahora? lo que estamos tratando de construir es cómo esas narrativas, por muy sólidas que sean ganadoras o perdedoras, siempre tienen este ciclo, Ujú. ¿no? Eh, muy pocos. ¿Qué está pasando ahorita en términos de narrativa en cuanto al oficialismo? Llevan cerca de 7 años, ¿no? Vamos a entrar a un nuevo episodio, pero ya con una narrativa ya muy desgastada, ¿no? Muy desgastada. Esto que estamos viendo en redes sociales, la medición del humor social, se va desgastando. Pero lo preocupante, y es con lo que yo cerraría, amigas y amigos, es que esta narrativa del oficialismo se está erosionando, pero de manera muy temprana. ¿Por qué? Por esos mismos cuadros, que es a lo que yo alucía, ¿no? Se desgastó con esos jóvenes faltos de experiencia y oficio político, ¿no? Con esta madurez para pensar en más allá. Son pocos los del oficialismo que tienen esta experiencia para poderlo hacer. ¿Cuál es el punto de quiebre en esta narrativa oficialista? Pues el desastre que se tiene en los gobiernos estatales, de algunos senadores, de algunos diputados, ¿no? Vean este engolosinamiento que pasó también con el PRI, con el PAN y con anteriores, ¿no? ¿No? Pero vemos que es una clase política más joven, pero con los vicios de la cultura política anterior, ¿no? Y eso hace que esta narrativa, amigas y amigos, pues sea, sí, poderosa, pero muy erosionable. Para muestra, midan el humor social de hoy, ¿no? Buenísimo. Tendremos oportunidad de hacerlo. Hermano, ¿cómo ves? ¿Cómo viste? Excelente. Ahí queda en el tintero el tema de, si bien hay una narrativa consciente, construida, se va construyendo también una, digamos, subconsciente, porque si es la narrativa de la esperanza, abajo hay una venganza terrible, ¿eh? Sí, Hay, Sí, hay, claro. hay pero una ¿quién la narrativa, capitaliza, querido Isaac? Eso. sí, Ahorita claro. el gran problema de los partidos políticos de oposición es uno, que traen esa cultura política arraigada de siempre. Son los mismos de siempre, con una narrativa muy débil, ¿no? Perdida en el espacio, que no conecta, no comunica, no convence al electorado fuera del oficialismo, y sobre todo voceras y voceros muy endebles. Ese aspecto es bien interesante, ¿no, Vivi? O sea, el tema del vocero, el tema del opositor, o sea, vaya, ¿en quién encarna? Y eso yo siempre lo sigo a ustedes de manera muy puntual, sobre todo en X. ¿Quién encarna esta credibilidad de una narrativa en la que no solo es lo que se dice, sino la confiabilidad y la credibilidad de quien lo dice y cómo lo plantea y cómo está a su alrededor, cobijado o no, de cierto tipo de atributos para que sea precisamente creíble? Pues yo lo que diría ahí es,
esta narrativa de la esperanza está Ujú. sembrada, coincido con Isaac, en en un sentimiento de resentimiento muy grande. Eh, y yo creo que aquí cuentan las dos cosas. Somos politólogos. No Sí, sí, solamente sí. cuenta la narrativa y la comunicación, es un elemento importantísimo. La otra parte es la operación política. Y me parece que en ese sentido, más allá de que la narrativa sea altamente erosionable, como dice Javier, pues lo que no es altamente erosionable son los cambios institucionales que estamos viendo y que esos sí van dirigidos a una estrategia de mantenimiento del poder. Creo que el reto, Javier, será en ver si logran transmutar esa narrativa o adaptarla para justificar esos cambios institucionales y que eso les alcance. O sea, yo estoy segura que lo pueden hacer, que les alcance en términos de cómo permea entre la sociedad. Creo que ahí el reto va a Miren, ser... voy a tratar de responder con datos y con números. Mira, efectivamente, ¿no? Son muchas aristas, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? La narrativa ya pasó al segundo, tercer plano. En verdad, vean la comunicación gubernamental de los estados del oficialismo. No les interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen toda la estructura para poderlo hacer. Vean la comunicación legislativa. Yo soy un aficionado en la comunicación legislativa. ¿No? Vean cómo no les interesa si la intención de voto, que si el saldo de opinión favorable o negativa, si no es el ejercicio del poder, porque saben, como bien apunta Vivi, ¿no? Que van a poder seguir manteniendo esta estructura de gobierno por otras vías, no necesariamente comunicacionales. Veamos Pero el no les resultado, explicaron veamos, en no, algún momento, querido maestro, o sea, trae, pero o sea, vamos ok, tarde porque la oposición no trae una narrativa sólida para ese poderlo es hacer. Ojo, narrativa, pero tampoco tiene los recursos económicos para hacerlo. exacto, Tampoco exacto. tiene un personaje sólido como Peña en el Sí, sí, 2012 sí, no hay para un liderazgo hacerlo, ni opositor importante. tampoco tiene la estructura territorial como para mover votos, ¿no? ¿Por qué pierde Veracruz y por qué pierde Durango, Morena? Bueno, no perdió en términos absolutos. ¿Por qué pierde puntos importantes? Pues porque se peleó con el PT y el Verde, ¿no? No es porque el PAN haya surgido en Veracruz, como equivocadamente dice el presidente del PAN, o como vanagloriando se dice el del PT, ¿no? El PT ganando en Veracruz, sino son esas decisiones. Entonces, si no tienes narrativa, no tienes estructura, no tienes recursos, ¿no? Y no tienes esas estructuras institucionales que viene a punta Vivi, pues ¿cómo compites? Entonces, la narrativa, pues sí, es importante, pero no es la más importante para mí en estos momentos. Veamos al presidente del Senado. ¿Le preocupa su imagen, su reputación? Pues obvio, no. No, veamos a los gobernadores de los estados. ¿Les preocupa? Veamos Campeche, veamos Veracruz. Tienen la El estructura tema, suficiente Javier, para hacerlo, ¿no? el tema es que ante esto que tú dices, de qué tienen las oposiciones en materia de recursos, en materia de capacidad de operación política territorial, o sea, no lo tienen, que sí tienen la oportunidad de desarrollar una narrativa, y ahí coincido con, creo que es una coincidencia en la mesa, no hay, ¿no? O sea, no hay Claro, una pero narrativa poderosa que al menos les permita en ese ámbito hacer algo, tener una propuesta para la gente. muy de Yo acuerdo, creo, Vivi, digo, ya no pero estaríamos hablando del 2012, pero si la narrativa de la oposición termina siendo que su propuesta para la gente es vamos a sacar a Morena del poder, creo que ya perdió. y Porque es ahí, lo que ha pasado. y Mira, eso es en lo que han caído. Si esa termina siendo su estrategia, pues es una estrategia perdedora, ¿no? ojo, pero vayamos un poquito más allá. Supongamos, en el terreno de la suposición, que es lo peor que podemos hacer los politólogos, que se contara con una narrativa poderosa. Lo que sí sabemos hoy, lo tenemos medido con datos y soporte, es que no hay la credibilidad de un vocero de oposición por partido que pueda hacer. Maines, ¿no? Maines, ¿no? Digo gráficamente, Maines, Estamos claros todos, sí, sí. ¿no? En el PAN pues son los mismos de siempre diciendo, no, vamos a sacar a Morena, ¿no? Que veamos este spot que tienen al aire los panistas, gasolina a 10 pesos, ¿quién se la cree, no? Y vemos a los demás partidos, pues no hay, a pesar de que tuvieran esa narrativa,
La credibilidad de los voceros no está funcionando, ¿no? Y lo tenemos medidos con encuestas, ¿no? Si con la perorata y con la puesta de escena de Lili Telles en tribuna y en su momento de Kenia, ¿no? No genera absolutamente nada, ¿no? Entonces estamos viendo cómo es esta construcción. Pero el punto más débil que yo veo es que las oposiciones son y fueron muy acomoditicias. Fueron por 6 años recursos millonarios que nos da el INE para poder sobrevivir, ¿no? Este halo de protección y de poder hacer cosas bajo el amparo del pueblo. No vemos en el PAN un presidente señalado de corrupción, ¿no? Que en el primer momento, como bien le apuntaba Viviana, se activa el poder institucional, todo el peso de la judicialización. Alito Moreno, por su parte, ¿no? Con un proceso de desafuero ahí pendiente, ¿no? Pero si vemos sus números de Alito, ¿no? Es de los peores presidentes en saldos de opinión del PRI de los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa credibilidad y confianza a pesar de que tuviéramos esta narrativa? ¿Qué viene, no? Para las intermedias. ¿Habrá los tamaños y el tiempo? Ya estamos a finales del 25 para poderle competir a esta estructura institucional de recursos de narrativa. Yo creo que no. Yo creo que se van a seguir acomodando los cuadros, ¿no? Para poder salvar, ¿no? Salvar y proteger el pellejo y tener este manto de fuero en diputado, ¿no? Y en el Senado, pues bueno, estamos hablando de 3 años más para poder construir una estructura similar. Entonces, para poder competir, hay que primero sobrevivir, y eso lo entendió muy bien el PAN y lo entendió muy bien el PRI. Estamos en un momento en el que el gran debate es si dato mata relato o el relato se construye y afecta o no el dato. Ya lo estaremos viendo próximamente en episodios que desde luego quiero decirles a mi querida Vivi y a mi querido Javier que Narramesta pues es su casa, saben que aquí nosotros más que honrados es un privilegio escuchar mentes y reflexiones como las de ustedes. Desde luego la invitación siempre estará abierta y estos elementos que son cruciales en la discusión pública de momentos clave el México de nuestro tiempo, desde luego serán muy útiles. Querida Vivi, infinitas gracias de nueva cuenta por haber estado con nosotros. Querido Javier, bienvenido y muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Los esperamos pronto. Mientras tanto, le quiero decir a toda la audiencia que en el copy de aquí, que ya sea que nos estén viendo en YouTube o nos estén escuchando en Spotify, ahí vienen sus redes sociales para que lo sigan, activos en X, activos en Instagram, en fin, yo creo que vale mucho el hecho de que escuchen, sigan, retroalimenten estas perspectivas y visiones que tienen nuestros invitados de este episodio año 2012. Muchísimas gracias, de veras, se los apreciamos mucho. Hermano, vámonos, que ya nos vieron. Vámonos, gracias por sus palabras, esta comunicación tan viva y esperamos verlos muy pronto otra vez para continuar con estos temas que quedan ahí en la gaveta, en el cajón, ¿no? Así es. Gracias, Vivi. Hasta luego. Chao. Gracias, querido Javier. Un fuerte abrazo. Gracias. Vámonos, querido César.